Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de América. De verdad que es un placer acoger hoy la presentación de este libro de poesía de un amigo y compañero, Manuel Montovio. Manuel Montovio es sobre todo un hombre polifacético. En su dimensión diplomática tiene una larga trayectoria con mucho éxito. Ha sido embajador en varios países, Albania, Andorra y ahora en el Consejo de Europa. Y además ha tenido una larga trayectoria iberoamericana, sobre todo centroamericana. Ha estado en El Salvador, en Guatemala y también en México. Y es un continente, el americano, que creo que conoce bien y que quiere mucho. Y su otra faceta, la de menos conocida por nosotros, pero que llena de éxito, que es la de escritor, de libros de poesía y de ensayo. Yo creo que en su carrera profesional Manuel ha desarrollado una gran capacidad de análisis, no solo del análisis del entorno, no solo físico, sino espiritual. Y él, en toda su obra, se refleja esa gran capacidad de análisis. Y esta obra se inspira en un país muy cercano y muy querido por España, como es Andorra, país, querido embajador, que ha demostrado su gran compromiso con la comunidad iberoamericana y que albergará ahora la próxima cumbre iberoamericana. Cumbre que tendrá, sin duda, un gran éxito, el mismo éxito que te deseo y que estoy seguro que tendrás, querido Manuel. Y bienvenido otra vez a todos a la Casa de América. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy bienvenidos. Empieza. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus palabras y buenas tardes a todos. Sin ser yo el protagonista de la jornada, sí quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Casa de América que nos haya brindado una vez más la oportunidad de que también sea esta la Casa de Andorra, circunstancia que sin duda se irá repitiendo con más frecuencia conforme se aproxime la celebración en Andorra de la próxima cumbre iberoamericana a finales de 2020. Y la verdad es que la Casa de América es también la Casa de Iberoamérica. Imagino que algún día aprovecharé esta excepcional tribuna para presentar algún libro de mi puño y letra, pero hasta entonces nunca dejará de ser un placer el presentar libros de colegas y amigos, como es el caso de hoy. Cuando Manuel Montovio me llamó hace unos meses para comunicarme el final de su misión en Andorra, me comentó por encima que estaba terminando un proyecto, otro más, en forma de libro sobre su experiencia vital en Andorra. Con anterioridad, Manuel ya había realizado ejercicios similares donde reflejaba con una profunda capacidad de análisis sus misiones diplomáticas en Albania, en Guatemala, por no mencionar otros ensayos y obras mixtas sobre otros ámbitos, disciplinas o lugares. En el momento de su llamada le comenté que sería un placer acompañarla en su presentación, aunque no me imaginaba más en posición de oyente que de ponente. Conocía la capacidad poética de Manuel, talento que sin duda tiene un factor genético importante si tenemos en cuenta que su hermano Santiago también es poeta. Pero confieso que no esperaba que su primera memoria sobre Andorra fuese en forma de poesía. También se trata de la primera obra que Manuel Montovio publica en catalán, única lengua oficial de Andorra, traducida al castellano por él mismo. Por tanto, también podríamos decir que se trata de la primera obra que Manuel ha escrito 2 veces. Sí me confesó en esa llamada que su texto estaría centrado en el conjunto escultórico del Set Poetes, de Jaume Plensa, obra ideada para lucir frente al Parlamento de Andorra, que este año cumple 600 años y que hoy es el símbolo de la soberanía popular. Los 7 poetas de Plensa son los estilitas de Andorra de Manuel Montovio, monjes en actitud contemplativa subidos en lo alto de una columna, como tan gráficamente nos describió Luis Buñuel en Simón del Desierto, esa película convertida en mediometraje, divertida y sátira, a pesar de haber sufrido las consecuencias de la tijera por razones de presupuesto, que no por censura. Era en 1965 y en México. Los poetas estilitas forman ya parte del paisaje urbano de la capital andorrana, y aprovechando la percepción de Manuel Montovio cuando dice que en Andorra el sol sale 2 veces, y a veces 3, podría decir que además de al alba, en Andorra el sol sale también en el momento en que las esculturas de Plensa adquieren su personalidad auténtica y colorista al caer la noche. A partir de ese momento, los estilitas, poetas, empiezan su diálogo y su actitud contemplativa de arriba a abajo se transforma pasando a ser figuras contempladas de abajo a arriba, admirando al espectador como
Una vez abandonada la neutralidad del blanco, los 7 poetas estilitas establecen diálogos que se antojan acalorados o divertidos conforme van cambiando de color. Concibí ambas versiones, la catalana y la castellana, poco tiempo antes de su distribución en las librerías. Las hojeé rápidamente y percibí que, además de una obra poética, es también una obra gráfica. Aprovechaba mis frecuentes viajes en tren para leerlo con la intención de descubrir aquello que Manuel ha visto y se lleva de mi país. Aquello que yo pudiese percibir desde otra perspectiva y, ¿por qué no?, aquello a lo que mi mirada no alcanza y la suya me pudiera descubrir. Este es un libro que se puede leer rápido, pero que se recomienda leer con tiempo y, en mi caso, y para esta presentación, leí en varias ocasiones. En mi primera lectura no tuve lo que el lector de poesía le debe a los versos que se le ofrecen. Entré en sus versos para conquistar su sentido y saqué de él poco más que desconcierto. Si no conociera a Manuel, podría haber pensado que estaba ante un libro un tanto fácil y ligero, pero conociéndole se me hizo claro que mi primera impresión nada tenía que ver con el libro. Busqué pues un nuevo tiempo, un tiempo de silencio, siempre en un tren, para ofrecerle al libro la oportunidad para desvelarse y, con un poco de suerte, también para desvelarme, para permitir que me ofreciera a la vez su sentido y mi comprensión. Esa segunda lectura, esta vez sin buscarlo, me mostró lo que Manuel ha visto y entendido de Andorra, de sus instituciones y de su gente. Una visión que, como la de las estatuas de Plensa, ahonda en la quietud para revelar el fondo y donde una aparente sencillez se convierte en condensación. Sobre el autor, resulta difícil no preguntarse en qué alturas andaría Manuel Montovio si no dedicara su tiempo a la diplomacia. ¿Qué frutos intelectuales está dejando de lado a cambio de una brillante carrera al servicio del Estado español? Y más cuando, como es mi caso, se conocen las energías, la entrega y la constancia con las que encara Manuel su servicio al Estado español. Los ecos que encierra, desde la metafísica o la religión, nada de sus aspectos degradados, fanatismo, pensamiento acrítico, proselitismo, y sí todo lo bueno, interioridad, compasión, abertura hacia lo infinito y primacía de lo bello. Desde el humanismo a la más antigua y profunda filosofía, la reflexión de la alteridad desde la unidad. La persona solo existe en relación con otra, aún tú. Y confieso que estoy dando para esta ocasión la relevancia de las palabras empleadas por Manuel en esta y en otras de sus obras. Recuerdo en una ocasión en la que una emisora de radio nos entrevistó a los dos a la vez. En un lenguaje metafórico, Manuel se refirió a que en nuestra relación y como contrapartes, él de España en Andorra y yo de Andorra en España, éramos espejo. Confieso que no pude evitar una sonrisa, y es verdad, somos diferentes. Pero sí hemos sabido aprovechar esta simetría de nuestros cargos durante esos 4 años en los que Manuel ha sido embajador en Andorra, e incluso podemos decir, sin falta de modestia, que hemos logrado grandes hitos que no comentaré ahora, pero que han sido beneficiosos para Andorra, para España y sobre todo para la relación entre ambos estados. Así que terminaré primero felicitando a Manuel en su trabajo y en su talento, pero también agradeciendo el hecho de haber dedicado esta obra a Andorra, un país que, como refleja sus poemas, ocupa parte de su alma y donde él, por su parte, también ha dejado su huella. Finalmente, tengo que recomendar a esta querida audiencia, además de la lectura de Estilitas de Andorra, una visita a la capital del Principado para disfrutar de la inspiración que ofrecen los 7 poetas de Plensa, los Estilitas de Andorra de Manuel Montovio. Una visita que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a estar contigo, querido embajador, y acompañarte y sobre todo a escucharte en la lectura de este hermoso libro. Yo creo que a diferencia de otros libros del embajador Montovio, este es un libro de cariño, de amor a Andorra. Es un libro, no es el libro de viaje que ha escrito otras veces, sino que es un libro contemplativo, un libro meditativo, un libro en el que hay una especial atención alerta, en un lugar en el que él ha vivido felizmente, pero también ha trabajado a toda velocidad. Por tanto, es un libro de compensación, porque los estilitas de Andorra son esas figuras casi budistas, zen, que están esperando a que los paseantes
y las personas que tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer, se queden fijamente mirándoles y esperando su respuesta, porque son unas figuras que responden, como aparece en este hermoso libro. Digo que es un libro de vanguardia porque de pronto vemos que es un libro con una carga visual muy grande. Es decir, que las artes están juntas, la música, la fragmentación, la meditación, la filosofía, la historia, la geografía, la psicología. Es decir, es un libro mixto en el que se pueden expresar desde distintos campos las preguntas de su autor. Por tanto, es un libro que está dentro de la tradición de la vanguardia y es un libro un poco místico, en tanto que la luz aparece como elemento soberano. Esa luz que tiene los estilitas de Andorra detrás de ellos y que van girando alrededor del pequeño cosmos en el que están erigidos. Recuerdo que Montovio, el embajador Montovio, pertenece a la generación de Jim Ferrer y como Jim Ferrer nos ha dado el libro en dos lenguas, catalán y castellano, y como Jim Ferrer medita alrededor de la luz. Veure en la llum, el trànsit de la llum, es uno de los libros más bellos de la última fase ginferreriana, en que la luz aparece como sujeto, como protagonista, y aquí también. Hay un momento en que el poeta nos dice, responde a la pregunta ¿qué es poesía? Esa pregunta que se han hecho desde los filósofos, desde Sartre, hasta los poetas realistas, los poetas del medio siglo, los poetas desde Becker, ¿no? Que es poesía, ¿no? Que es el signo de la modernidad, ¿no? Y cuando Montovio nos dice que es poesía, nos responde, es el vapor que respiramos. Otra expresión vanguardista, porque es una expresión muy típica de los futuristas de principios del siglo XX y también de los meditativos, ¿no? De todos los tiempos. Ese vapor que está también en los místicos del siglo de oro, ¿no? Es el vapor que respiramos y ese vapor está en todo, como diría Federico García Lorca, también imbuido de esos vapores que tiene la expresión poética, también llena de música y también llena de imágenes, como este libro, ¿no? Por tanto, el libro tiene relación con el presente del poeta. Es un libro que tiene ejes horizontales, porque es un libro que se va desplegando a lo largo de Andorra, a lo largo de las figuras de los estilitas, en los distintos colores que ellos muestran, en las distintas alturas, un libro vertical, lleno de verticalidad, y tiene una serie de ejes que comunican la poesía en español, en este caso la tenemos en castellano, con la poesía en catalán, que se está generando simultáneamente. Por tanto, es un libro bilingüe o es un mundo bilingüe, y tiene 2 ediciones, y además toca otros territorios, como otros discursos existentes sincrónicamente alrededor del libro, ¿no? Tanto con la sociedad de nuestro tiempo como con otros materiales, ¿no? La filosofía contemplativa y también la filosofía gnóstica, los cristianos del siglo I, los habitantes del Monte Carmelo, que tienden a aislarse en las cuevas. Es decir, tenemos una tradición, hasta la tradición carmelitana, de esas figuras que se quedan en quietud y empiezan a desarrollar una idea del mundo, ¿no? Por tanto, es un libro que, pese a su brevedad, es muy complejo. Es una escritura muy compleja y en ese sentido yo creo que no sé si estará de acuerdo Fernando conmigo cuando Lotman invoca para la literatura eso que llama un sistema de modelización secundario, ¿no? Por cuanto que la literatura, la poesía, conforma un signo en el que el significante pertenece a una lengua natural que es de por sí un sistema de modelización primario. Aquí están los 2 modelos de escritura. Una reflexión filosófica sobre el mundo y una escritura letra a letra, en escritura fragmentada, verso breve, ¿no? Con una musicalidad alucinante que nos habla también de que pese a las imágenes, pese a los colores y pese a la reflexión y la contemplación, hay también una música interior. Esa música interior relaciona al poeta con el mundo, incluso está dando un arte de vida, está preguntándose por un arte de vida. Si vamos llegando hasta el final, nos damos cuenta de que hay también una confesión. Es un libro de confesión personal y un libro discretamente de confesión personal, no voyeurista ni narcisista, ¿no?
Aparecen muchos símbolos, aparece una palabra valiosa por sí misma y aparece también una palabra inmanente, como los metafísicos, ¿no? Los metafísicos de todos los tiempos, que es una poesía no es tal si no se escucha antes que la palabra su silencio. Aquí se escuchan los silencios, se ven las imágenes, se palpan las esculturas, se iluminan para los ojos del poeta y también se transmiten para los ojos del lector. El caso es que yo creo que tendría que haber un coloquio para que el poeta nos explique, pero cuando él habla de su oficio de diplomático, nos dice que el diplomático es un traductor de mundos. Ese traductor de mundos también es el profesor o es el poeta. Por tanto, se sitúa en el campo de las mediaciones, ¿no? Entre distintos mundos, distintas velocidades, tal vez como equilibrio, ¿no? El contemplativo, el poeta de atención alerta es compatible con el embajador superocupado. Y además tenemos aquí un caso de embajador muy ocupado. Yo los recuerdos que tengo de Albania, las visitas que tuve que hacer a Albania como directora del Cervantes, del Instituto Cervantes en Roma, pues realmente era el embajador más ocupado que yo he conocido nunca, ¿no? Por tanto, ese momento contemplativo, ¿no?, de los estilitas de Andorra, pues es la compensación lógica. Ese momento del yin y el yang, ¿no? Por tanto, el libro también tiene su parte de Oriente, ¿no? Su parte de Oriente y su parte de metafísica compensatoria, ¿no? Luego define la poesía como la búsqueda del alma. La búsqueda del alma es casi un elemento juanramoniano, ¿no? Porque se está buscando la conciencia universal. Para el embajador Montovio, la búsqueda del alma es justamente vincularse a la conciencia universal, que es una forma muy salvadora de superar todos los tropiezos que la vida te pone delante, ¿no? El vínculo con la conciencia universal, ¿no? Lo sitúa en un tiempo, el invierno del 2017, quiere darles voz a esas figuras bellas que tiene delante, que es su manera de hacer homenaje a un territorio que ama y en el que ha dejado también parte de su piel, pese a la amabilidad, ¿no?, del trato diplomático. También hay quien se deja la piel en sus trabajos y yo creo que hay momentos de dejarse la piel y también se nota en el libro, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchos elementos. También está la búsqueda de las raíces de ese libro, en la búsqueda del taller de Ale Susana, ¿no?, para ver de dónde está el origen de ese momento, ¿no?, de esa expresión que le ha iluminado a lo largo de todo el libro. Y hay una poética de la luz, no solo de la luz que generan estas hermosos estilitas de Andorra, sino de la luz como esa luz que vemos en los últimos versos machadianos o en esa luz que observamos, que no es la luz directa del sol, sino la luz indirecta, ¿no?, de la memoria remota, la luz indirecta de la conciencia del prenacimiento que está delante de cualquier formulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ilumina el sol a los estilitas iluminan al sol. Es decir, hay algo superior a la luz directa, que es la luz indirecta del arte, esa luz germinal del arte que está ocupando todas las páginas del libro, ¿no? La verdad es que es un libro que te lleva de la mano hasta preguntarte los mismos dilemas y las mismas dudas que tiene el poeta, y hay muchos elementos de transmutación. Nada es lo que parece, todo se va convirtiendo en otra cosa. Es la palabra la que va abriéndose camino y va abriéndose como una rosa, como un capullo, ¿no? Por tanto, lo que está también en el libro es el enigma de Manuel Montovio como mirada madura, como mirada reflexiva y existencial, que se está preguntando también por el futuro, ¿no? Por un futuro que no es solo el suyo, sino que nos lleva de la mano a sus lectores, ¿no? En el fondo, el libro se convierte en un mantra que va volviendo y volviendo en cada página, abriéndole camino al conocimiento. Es un libro de conocimiento. Podría haber sido también el pie de la escultura, pero no
supera el límite de un pie de foto, ¿no? No es un pie de foto, es al revés. El arte le acompaña al poema para servirse mutuamente. Por eso, felicidades, embajador Montovio, y muchas gracias por haberme traído aquí a hacer mi visión, a dar mi visión del libro. Gracias. Muchas gracias. ¿Voy yo? ¿Me toca a mí? Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la insensatez de invitarme y encantado, como siempre, de estar en la Casa de América, y ahora además con un director del que tengo vieja amistad, y por lo tanto es un lujo para Madrid que el embajador Pérez Fernández esté director de la Casa de América. Voy a empezar por el principio, supongo que es un buen comienzo. Por lo menos conozco a Manuel, perdonen porque ya sé que en el colegio me enseñaron que hablar de uno es una impertinencia, pero conozco a Manuel Montovio desde hace cerca de 20 años, quizá más. Él era secretario de Estado, él era jefe de gabinete del secretario de Estado de Exteriores, Nadal, y yo era director del Instituto Cervantes, y coincidimos en varios viajes del presidente del gobierno entonces, porque yo iba en el fondo como hispanista mayor del reino a los viajes del presidente del gobierno, y ahí pues comenzó una amistad que iba mucho más allá de la mera anécdota de los viajes y que llega hasta hoy. Además, le tengo que agradecer al embajador Montovio el hecho de que, aunque uno haya vivido en China, en Japón, en América, cada libro que publica, y que él insensatamente me invita a compartir la presentación, descubre un país que no he visto. O sea, me pasó ya con Albania y ahora me pasa con Andorra, pero vamos, lo de Andorra es, si me permites, embajador, un pecado mayor porque está aquí al lado. O sea, lo de Albania todavía, Albania al fin y al cabo solo la he visto desde Corfú, que es bastante bonita, por cierto. Si la veis, o sea, las colinas de Albania desde Corfú son fascinantes. Hay un personaje en la novela de Roberto Bolaño, su primera novela, Los detectives salvajes, que es un exiliado español, que tiene una frase muy divertida que coloca siempre y que Bolaño repite al personaje, que es: nadie escapa de mi solidaridad, ¿no? Yo podría decir que ningún espacio geográfico escapa a la sensibilidad y creación poética de Manuel Montovio. Se habrán dado cuenta que Fanny Rubio, además de catedrática, que lo va a hacer, nadie es perfecto, es una excelente poeta y, como tanto, ha hecho una lectura que es muy difícil después decir algo sobre este libro de Montovio, ¿no? Pero sí querría señalar el hecho de que en el libro de Albania ya nos presentaba una geografía y un paisaje y un paisanaje, sobre todo insólito y fascinante. Más que un traductor, como se ha señalado, el diplomático en el fondo es un actor que deja algo de sí mismo en cada interpretación, ¿no? Y en el caso del diplomático lo que deja es algo de sí mismo en cada país en el que ha vivido, y Montovio es así, ¿no? En este caso es una poesía. Yo voy a hacer unas breves escalas sobre el libro, ¿no? Pero es una poesía del entusiasmo y de la celebración, ¿no? En uno de los poemas dice: y los cielos, dice, y las vidas, las Andorras y los cielos que pueden todavía ser, si queremos que sean. Es decir, es una voluntad de celebración y de entusiasmo, del goce de vivir, de sentir y de contemplar, sobre todo, ¿no? Y claro, cuando uno tiene el goce de sentir y de contemplar y de vivir, tiene el deseo, o a veces la necesidad, de contarlo. En el fondo este libro recuerda una vieja recomendación del poeta Unamuno, más que del filósofo, pero que se mezclaban ahí, ¿no? Y decía: piensa el sentimiento
y siente el pensamiento, ¿no? Como Unamuno, Montoyo es un viajero de gentes, como he dicho, y de paisajes. El eco de Verdaguer está en el libro. Siento, Manolo, que no haberlo leído originalmente en catalán. No es que yo hable el catalán en intimidad, pero es que lo aprendí en la facultad, lo he seguido leyendo y sobre todo se lo debo a gentes como... hoy a lo mejor citarlos es un poco impertinente, pero en fin, eso fue mi formación, si no intelectual, por lo menos sentimental, ¿no? Gentes como Quico Pi de la Serra, María del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, por supuesto Raimon, Lluillat, que lo vamos a hacer, nadie es perfecto tampoco, pero en fin, entonces sí, porque es que suena muy bien el catalán, o sea, el ritmo, la música, la musicalidad del catalán, sobre todo para la poesía y para la música, es extraordinario. El castellano es un poco más duro, ¿no? Es como y por eso es muy complicado la poesía en castellano, ¿no? Pero el catalán tiene la musicalidad mediterránea verdaderamente extraordinaria. Pero bueno, espero que me envíes el libro en catalán, te lo ruego, ¿no? El libro es un camino de perfección. Es un camino de perfección, es un aprendizaje, pero un aprendizaje interior. Lo ha señalado Fanny, nada es inocente en la poesía, ¿no? Nada se hace por casualidad. Y además no hay que hacer caso al autor cuando diga que sí, es mentira. Además todos los autores mienten, ¿eh? O sea, no se preocupen, dan pistas falsas, porque en este caso la disposición tipográfica del libro no es, supongo, un capricho, ni una ocurrencia, sino que tiene que ver con el ritmo visual y con el ritmo vital que el autor quiere transmitir al lector, ¿no? Y además el caso de la circularidad, ¿no? El mar blanco quiere ser azul, el mar azul quiere ser blanco, su deseo nutre el movimiento del mundo, el ciclo de la naturaleza y de la vida. Somos lo que queremos ser. En el fondo, lo decía Fanny antes, la poesía lo que establece es otra realidad, otra vida, pero otra realidad que no existía. Es decir, nos abre la realidad, nos descubre. A lo largo del libro, con las escalas que yo les iba señalando, pues se ve perfectamente. Incluso en el prólogo, que es muy ilustrativo, yo creo que Montoyo cuenta demasiado en el prólogo, pero bueno, en fin. Dice, ¿qué nos lleva a encerrar el vapor en el cilindro? Bueno, a los que hemos sido trotskistas me ha hecho gracia la frase de Trotsky al principio. Ya no lo somos, no se preocupen. Pero quien dice, ¿quién nos lleva a encerrar el vapor en el cilindro? A imaginar un cilindro en el que encerrarlo para ir a otro mundo, vivir otra vida, crear lo que no era. Esto es este libro. Esto es crear lo que no era. Eso que decía el visionario inglés William Blake, que todo lo que es posible pensar, imaginar, forma parte de la realidad. Esto es una geografía, la geografía poética siempre es una geografía lateral a la geografía de verdad, que además la geografía de verdad no existe. Vivimos en un imaginario verdaderamente formidable. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no nos damos cuenta. Hay algo de místico, lo decía también Fanny muy bien. Yo, en el fondo, lo que hago es seguir a Fanny, como he hecho toda mi vida, Fernando. Pero hay algo de que a Montoyo, al poeta Montoyo, le dicta a alguien. Decía Baudelaire, el poeta simbolista francés, decía, yo no escribo, a mí me dictan, ¿no? Porque, siguiendo con la cuestión francesa, esto les puede hacer gracia, pero es rigurosamente cierto. La sintaxis es una cuestión moral. La sintaxis es una cuestión moral, es decir, la sintaxis tampoco es inocente. No se trata de... O sea, la sintaxis es una cuestión moral y la escultura es una poesía. Y como bien ha señalado también Fanny, claro, el eco machadiano está en la definición de poesía de Machado, que es palabra en el tiempo. Palabra que se va esculpiendo a lo largo del tiempo. Palabra que se va cincelando a lo largo del tiempo. Que el tiempo va cincelando la palabra y va cincelando la escultura. Por eso casi podría decir que este libro es miel sobre hojuelas, porque es precisamente escultura y es poesía, o si quieren, poesía hecho de la escultura. No son las llaves de los estiritas de hierro,
sino de luz de cada uno de los colores del arco iris. Cuando las 7 se juntan para abrirla, no se abre la puerta, se transforma en luz que ilumina la luz de la que nacen todas las luces y todas las vidas. La fuerza o potencia o belleza de los elementos naturales que aparecen en el libro, pero sobre todo, como bien se ha señalado, la luz. Las figuras recurrentes que son la luz y los elementos naturales, el sol, la nieve, los colores. Sobre todo, se desatan en el diálogo interior de la segunda parte del libro, en los 7 diálogos que establecen las 7 figuras, ¿no? En el primero está un anhelo de ser y aparece metaforizado por el agua. La experiencia es lo que nos define y las palabras pueden ahondar en la profundidad del sentimiento, del deseo, del anhelo y también del desasosiego, lo que somos o lo que soñamos ser. En el segundo diálogo es profundamente, y lo siento porque puede parecer que esto está fuera de tiempo, Manuel, pero en el segundo diálogo, que aparecen todo el color de las flores, lo que aparece es de un arrebatado romanticismo, en el mejor sentido del término. No florece la primavera, los árboles que pasean a la orilla del río para que caigan sus flores en el olvido, sino en los corazones de quienes pasan bajo ellos, de quienes se detienen para contemplarlos con el deseo de que durasen siempre. El tercero, lo ha citado Fanny, es muy curioso porque en el tercero, que aparece la nieve como el elemento vertebrador que da hilo a ese diálogo, aparece la nieve y aquí Montovio casi tiene un eco del gran Ramón Gómez de la Serna y de una de sus greguerías. Ramón definió la greguería como humorismo más metáfora, ¿no? Y él podía decir, por ejemplo, una greguería muy suya era que París nunca perderá una guerra aérea porque tiene muchas chimeneas, ¿no? O tenía, más o menos, ¿no? Es decir, ese humorismo más metáfora. Bueno, pues aquí Manuel, probablemente, pues, sin pensarlo, dice, Ramón había dicho la lluvia borra el mundo y Manuel lo que viene a decir es la nieve borra el mundo, y los que hemos hecho alpinismo sabemos no solamente que borra el mundo, sino que borra los itinerarios, y es bastante complicado. En el cuarto diálogo son los colores, en el quinto son la luna, y es uno de los poemas más machadianos de Antonio Machado, que dice: ves, tendrás que aprender a ver lo que no se ve con los ojos para conocer a la luna, para conocerte a ti mismo. Ya saben, aquello de Machado, el ojo que tú miras no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Y en el sexto es la escalera borgiana de los laberintos interiores, ¿no? Es decir, y el octavo, el séptimo, el aire, las nubes y el vapor, con lo cual cierra perfectamente, como en un círculo prácticamente perfecto, lo que nos había apuntado en el prólogo trotskista que nos había señalado al principio. Todo el color, en el fondo, es una metáfora del estado de ánimo. Habla no de un lugar mítico, o lejano, o épico, o imaginado, o creado, no. Habla, une, mezcla las pistas de esquí con las 7 llaves, a los estiritas con los receptores de luz, y habla de retroalimentador, verbo poco poético, y que sin embargo se lee con la fluidez y el asombro de su lugar perfectamente intachable. Hay la simbología del 7, pero eso lo dejo para los simbólogos que les pueda interesar, porque viene de la historia, y por lo tanto muy brevemente, pero el libro, si tuviera que definirlo rápidamente o hacer un titular, el libro lo que es un libro, permítanme la broma, ya saben, ya que estamos llenos de diplomáticos, permítanme, ya que estuve un tiempo en el ministerio, en la cena estamos cenando, casi, si me permiten eso, al modelo de la stable de los colleges de Oxford, ¿no? 5 minutos con el de la izquierda, 5 minutos con el de la derecha, y en un momento dado me preguntan, pero usted es de la carrera.
Y tú ingenuamente preguntas, ¿de qué carrera? Y dice, ah, no, usted no es de la carrera. Bueno, fuera de la broma, lo que verdaderamente decía el titular es que es un libro que emociona y que conmueve en cierto sentido, y que yo creo que, embajador, Andorra debe hacer un esfuerzo y nombrarle cronista mayor del reino, porque, en fin, es un homenaje a Andorra que va mucho más allá de lo que podría ser sencillamente un libro sobre los estilitas de Andorra con esas maravillosas esculturas de Jaume Plensa, ¿no? Así que, embajador Montoyo, una vez más, enhorabuena, y lo único que espero es a ver a qué país nos destinan a los dos para que tú escribas el libro y yo lo presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Jaume, a Fanny, a Fernando, por acompañarme en esta ocasión, y además en el caso de Fanny y de Fernando, pues como habéis dicho, sois conocedores también de mi obra anterior, y yo también aprecio también esta compañía que habéis aportado pues a mi crecimiento, a mi trayectoria como poeta, y creo que en ese sentido también tenéis una especial legitimidad para poner esta obra en perspectiva. Estos estilitas de Andorra, que además podéis ver, porque de hecho este es un libro que es un diálogo entre escultura y poesía, y creo que la mejor manera de escenificarlo pues es también compartiendo esta visión de los estilitas que inspiran el libro. Pues este libro es un libro sobre los estilitas y también es un libro sobre Andorra. Más sobre todo es un libro o un viaje en búsqueda del alma, con los estilitas y con Andorra, en los estilitas y en Andorra, y desde los estilitas y desde Andorra. Y eso nos lleva a la pregunta última sobre el alma. El alma es el alma universal, de la que todos somos parte si buceamos hacia adentro, hacia ella, o de la que un trozo ha caído en cada uno de nosotros. Y para acercarnos al alma, yo creo profundamente en esa teoría de Platón de que hay 5 grandes vías para aproximarnos al alma, que serían la escultura, la pintura, la música o la poesía. En el fondo, lo que es el poeta para mí es un theory. Hay un tiempo interior, hay otra voz, como nos dice Octavio Paz, y en algún momento tenemos esa capacidad de escucharla, de que nos dicte y que la podamos sacar hacia afuera. En la medida en que eso transmita es porque a la persona que lo lea le ayude también a navegar hacia esa alma universal, y en el fondo ese es el sentido último de la poesía o de la escultura. Mas al mismo tiempo que el alma es universal, yo creo que el alma es un alma enraizada. Y en ese sentido, quien no le haya leído, pues le recomiendo encarecidamente la lectura de L'Enracinement de Simone Weil, Enraizamiento. Yo tengo que confesar que a este libro he llegado por mi actual responsabilidad profesional de embajador representante en el Consejo de Europa, porque Simone Weil escribió este libro para inspirar la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y yo empecé a leer, pues ella curiosamente no habla de derechos humanos, sino de obligaciones humanas. Y creo que es un planteamiento muy interesante, porque la obligación última son obligaciones humanas para promover nuestra concordancia, nuestra sintonía, el respeto al alma humana que vive en cada uno de nosotros. Y ese es el sentido último, no tanto que haya un poder que nos obligue, sino una necesidad, una obligación moral para hacerlo. Pero después hace la reflexión de que esta realización o esa búsqueda del alma no basta con cumplir esas obligaciones humanas, sino que nuestra alma es un alma enraizada. Nosotros somos un árbol y en el fondo creo que este árbol está enraizado en la tierra, pero también somos árboles enraizados en el cielo, que quieren ir más allá. Estamos enraizados en la tierra porque en el fondo nosotros somos nosotros, pero somos el hijo o hija de nuestros padres, el nieto de nuestros abuelos, y por tanto formamos parte o tenemos una raíz que va muy lejos en el tiempo. Pero al mismo tiempo somos parte,
pues de los que vivimos en Madrid, de los que hemos estudiado cierta cosa, de los que compartimos un idioma y, por tanto, estamos enraizados en una colectividad. Y creo que parte del drama del diplomático, y en el sentido último creo que este libro o esta necesidad mía de escribir viene de eso, o por lo menos este libro me ha dado esa lucidez, es que nosotros, para poder hacer de diplomático, para poder comprender al otro, nos tenemos que poner en el alma del otro. Seferis decía que un alma solo puede ser en otra alma, pero eso te lleva a enraizarte. Y llega un momento en que un decreto, una resolución del bombo, lo que dicen nuestros representantes en la Junta, ¡pam!, hace que nuestro árbol se arranque. Y las raíces se quedan ahí. Y esa es una experiencia, digamos, angustiosa, ¿no? Somos unos seres condenados a ser desgajados de su raíz por servicio al Estado. Y esa es una experiencia que también lo que nos tiene que llevar para curarla es un poco a representar o a compartir, para que cualquiera que lea eso pueda compartir también estas raíces. Decía que la escultura y la poesía son estas vías de búsqueda del alma, y en el fondo este es un libro de diálogo entre ellas. O sea, si en este momento estamos nosotros aquí, es porque eso es fruto de un doble proceso creativo. Primero, el de creación de los estilitas, o quizá el origen último de que estemos nosotros aquí fue un día remoto de principios del siglo V, en lo que ahora es Siria, en que Simeón el estilita, pues harto de que no le dejaran meditar en la cueva en la que estaba, reflexionando porque las multitudes se acercaban, decidió construir una columna, una torre, estilitas viene de estilos, para retirarse a meditar. Dicen que al principio la columna fue de 3 metros, aún así la gente subía, al final acabó en una de 12 metros, que es la que miden, la que están los estilitas de Plensa también. No sé si con la conciencia o no de ello, ¿no? Por tanto, y esa es una tradición que existió entre el siglo V y el siglo XV. Los últimos estilitas estuvieron en Rusia, en el mundo ortodoxo. Por tanto, Plensa se inspira en esta figura histórica. No es que él lo invente, por así decirlo, pero para representar este aislamiento, esta reflexión interior, este viaje interior, representa a los estilitas. Por tanto, los estilitas inspiran a Plensa, y de hecho el proceso creativo de Plensa va de un esbozo que sale aquí entre las imágenes, en algún momento lo veréis, que de hecho es un monigote que podría haber hecho cualquiera de nuestros hijos, pero que es el primer esbozo que Plensa hizo para crear estos estilitas, hasta los estilitas que estáis viendo, ¿no? Y de hecho, bueno, este es un esbozo que cuando yo ya tuve escrito el libro, pues a través de un amigo que fue mi presentador en Barcelona, Alex Susana, pues que conoce a Plensa, se lo enviamos a Plensa y Plensa nos recibió en su taller. Fue una experiencia, la verdad, muy interesante, le gustó el libro y cedió este esbozo. Por tanto, hay un proceso creativo que va del esbozo a estas esculturas, y un segundo proceso creativo que va de mi experiencia de 4 años de estar destinado en Andorra, de empaparme de estos estilitas, a en determinado momento crear eso. Entonces, yo lo que quisiera hacer con esta presentación pues es, digamos, un doble proceso. Por un lado, porque creo que es aquello que nos puede acercar a este libro, es, bueno, compartir el proceso que ha llevado a su creación, y por otro lado compartir la creación. Para compartir el proceso que ha llevado a su creación, me parece que lo mejor es empezar por el principio. Fernando lo ha mencionado, pero bueno, yo ofrezco una aproximación en el libro a la poesía de los estilitas de Andorra, y esa aproximación empieza así. A partir de la frase de Trotsky, que nos decía que sin el descontento popular el partido bolchevique sería como el vapor no encerrado en un cilindro, nos hablan las teorías de la revolución del cilindro de Trotsky para referirse al partido o organización que la lidera y hace posible canalizando el descontento popular.
así como la imagen del vapor encerrado en un cilindro puede ser utilizada para explicar las revoluciones y sus actores, bien puede también constituirse en metáfora explicativa del poema y su creación, y en concreto de estos estilitas de Andorra. Pues la poesía es como el vapor. Está siempre en el aire que respiramos, la vida que vivimos, los reflejos y mensajes del alma que en cualquier momento percibimos, mas únicamente apresada en el cilindro del poema, de las palabras que verso a verso llenan el papel en blanco, puede producir la alquimia, la magia de que un alma sea en otra alma, como nos dice Seferis en uno de sus versos, o tal vez más bien de que escritor y lector nos comuniquemos a través de ella con el alma universal de la que somos parte, de la que somos búsqueda, somos más del todo lo que somos, lo que podemos ser. ¿Qué nos lleva a encerrar el vapor en el cilindro, a imaginar un cilindro en el que encerrarlo para ir a otro mundo, vivir otra vida, crear lo que no era? ¿Qué y cómo nace la inspiración de un poema? ¿De qué vapor están hechos estos estilitas de Andorra? A brote pronto me viene la respuesta de que están hechos del vapor de los estilitas y del vapor de Andorra, agitados y mezclados en la coctelera de mi experiencia personal alma adentro. Bien, entonces, digamos, cómo se van acumulando alma adentro los elementos que construyen y afloran en la elaboración de este poema. Yo diría que hay una serie de elementos o de imágenes fundamentales, ¿no? Y el primero, que de hecho es con el que empieza el poema, es la imagen de cada mañana cuando en la embajada bajaba a trabajar y mi despacho daba pues enfrente de las montañas, de manera que por las que salía el sol, de manera que al principio, más o menos hasta las 10 de la mañana, pues había luz, pero yo no veía el sol. Y en determinado momento salía el sol y tenía que bajar la persiana porque si no me daban todos los rayos y no podía seguir trabajando. Y ya desde hacía igual un par de años, o en fin, un tiempo largo, tenía claro que si algún día escribía un poema sobre Andorra, empezaría diciendo que en Andorra no salía una vez el sol, sino dos. El día en que tú ves la luz, pero no ves el sol porque lo tapan las montañas, y el momento en que lo tapa, en que ya te sale el sol. Ese era un elemento. Otro elemento que para mí formaba parte de mi cotidianidad, así como empezaban mis días así, pues yo solía terminar mis días, cuando el tiempo frenético en el que me veía envuelto lo permitía, dando un paseo por mi esposa. Siempre decía que íbamos a dar la vuelta al río Valira, y nuestros hijos decían, los ríos no se les puede dar la vuelta. Pero bueno, nosotros tozudamente dábamos la vuelta pasando el puente. Y ahí mi impresión cada vez más es que la esencia de Andorra era el agua, que en el fondo las montañas eran una excusa para que pudiera fluir el agua. Y también tenía la imagen de que en el fondo la verdadera Andorra no eran los Pirineos, sino el Mediterráneo, porque es a donde quería ir el agua. Y por tanto era el anhelo. Y ahí también hay ese juego del ciclo de la vida, de que el agua del Mediterráneo se quiere evaporar para volver a Andorra, etcétera, etcétera. Y por tanto, y junto a eso yo creo que había dos elementos importantes. Esta apelación de los estilitas, de su silencio, el que en medio están en un sitio muy simbólico de Andorra, rodeados de montañas, pero delante del Consell General y del Gobierno, en la Plaza Lidia Armengol, que tiene el Gobierno de Andorra, el Consell General, que es el Parlamento, y al fondo está la Casa de la Vall, que es la esencia de la institucionalidad andorrana. Hasta no hace mucho todo el Estado de Andorra estaba en la Casa de la Vall, incluso la prisión hasta 2005. O sea que realmente ahí tienes toda esa simbología. Y por tanto, yo creo que para mí la experiencia de Andorra tiene un elemento panteísta, de vivir muy cerca con la naturaleza. Creo que para un diplomático eso es un privilegio, porque normalmente nos toca pues estar en grandes capitales en que ese contacto con la naturaleza no es tan fácil, y fue una vivencia de la montaña, del Pirineo, pero también hay una vivencia de la institucionalidad, de la historia, de la simbología, de los mitos colectivos de Andorra. Y eso para mí se expresa en el armario de las 7 llaves.
Ese armario, de hecho, en su día fue el cofre de las 6 llaves, pero de hecho Andorra es la unión de 7 parroquias, los estilitas poetas de Plensa también son 7, y de hecho al principio, antes de que existiera la Casa de l'Abay, se unían en la puerta de las iglesias y los consellers, los miembros del Consell General, eran 2 por cada parroquia y entre reunión y reunión cerraban todos los documentos en un cofre que solo se podía abrir con 6 llaves, porque entonces había 6 parroquias, las cuales aportaban cada uno de los que venían, ¿no? Cuando ya existió, a partir de 1705, la Casa de l'Abay, esa cofre que está en el despacho del síndic general se convirtió en un armario que tiene 7 llaves, porque la 7ª se le puso abajo de todo cuando Escaldes se creó como parroquia. Y por tanto, digamos, para poder actuar como Estado en Andorra era necesario que los consellers de todas las parroquias se reunieran y cada uno con su llave abriera ese armario. Andorra, sin esa confluencia, y de hecho su lema es Virtus Unita Fortior, es decir, que en la unidad está la diversidad, o la diversidad en la unidad, solo esa confluencia, ese consenso, ese pacto puede hacer posible Andorra. Y por tanto hay también ese guiño a esa simbología de Andorra y la Casa de l'Abay, que está justo enfrente. Y creo que con esos elementos al final necesitas un detonante. Y para mí ese detonante, pues posiblemente el causante último del detonante, pues es la UNESCO, porque las fallas del Pirineo que se ruedan, María se ríe, pero en fin lo vivió conmigo, pero estaba destinada entonces en Andorra. O sea, en los Pirineos, la noche de San Juan hay una tradición de bajar el fuego del Canigó. El Canigó es un monte mítico en el mundo de cultura catalana, sobre todo, en fin, lo ha sido siempre, pero yo creo que hay un gran poema fundacional de nuestra literatura, que es el Canigó de Verdaguer, y la tradición es que en todo el Pirineo se va a buscar el fuego del Canigó y se reparte pues por todo el Pirineo, tanto el Pirineo francés como el Pirineo español, es decir, de hecho, tanto el catalán como el aragonés, por ejemplo, y desde luego en Andorra. Y entonces, con ese fuego que viene del Canigó, se encienden las fallas, que son unas bolas de fuego que se ruedan. Bueno, hubo una iniciativa, sobre todo promovida por Andorra, para que estas fallas del Pirineo fueran declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que se debatió en Namibia. De hecho, fue nuestra embajadora en Namibia que defendió, y bueno, con gran contento desde Namibia se nos informó que se habían declarado Patrimonio de la Humanidad. Y como de hecho había toda una serie de alcaldes españoles, pues fuimos a la celebración de ese acto, y la noche de San Juan siguiente, la de 2016, se hacía esa ceremonia. Y bueno, y como se habían declarado Patrimonio de la Humanidad, pues la tradición ahí es que al principio todas las autoridades del país, el síndic general, la alcaldesa de Andorra la Vella, etcétera, les toca rodar el fuego este. Y a mí también me pidieron que rodara el fuego, lo cual, en fin, no deja de ser una experiencia pues de un cierto riesgo. Pero ahí, rodando el fuego, me vino una imagen, que es que había una noche en que el sol no nacía 2 veces, sino 3. Y ahí sentí que había llegado el momento. Y justo después de volver a rodar las fallas, empecé a escribir el poema, que fue escrito a trozos, digamos, bueno, pues a lo largo hasta el otoño, para generar esta columna en la que se asientan los estilitas. Y luego llega un momento en que la inspiración pues es algo que tiene sus misterios, y yo diría que desde ese otoño pues ya no sabía si con eso estaba terminado o le faltaba todavía algo. Y de hecho un domingo de febrero, pues mientras estaba esquiando, me vino otra inspiración, que es que lo que faltaba es que no solo bastaba ver o hacer este camino de búsqueda hacia el alma con los estilitas y en los estilitas que se hace en la primera parte, sino que tenía que dar la voz a los estilitas, dejarles militar, escuchar lo que me decían y tomarlo al dictado. Y en esa tarde de domingo pues les tomé esas 7 reflexiones que
a las que se ha referido Fernando, y que por eso de hecho están en cursiva, porque supuestamente no las he escrito yo sino los estilitas, aunque bueno, lógicamente es un juego literario. Entonces yo creo que con eso os doy esta aproximación al origen de esta coctelera, lo que ha salido de este vapor metido en este cilindro de Trotsky, que es el poema, y creo que la mejor manera de compartirlo pues es leyendo, no todo, pero sí esta primera parte y alguna de las reflexiones con las que terminaré, porque me parece que precisamente lo que tiene la poesía es que más que explicarla hay que vivirla o hay que escucharla, y por tanto pues eso es lo que voy a intentar compartir con vosotros ahora. Estilitas de Andorra. No sale cada día en Andorra una vez el sol, sino dos. La primera, cuando ilumina el cielo sobre las montañas mientras se contempla en el espejo del mar. La segunda, cuando tras escalarlas aparece sobre sus cumbres y desde ellas asciende a los cielos. Y no es un día en Andorra, sino dos, pues no es el mismo el día de la luz sin sol, ni pasan en él las cosas de la misma manera, ni es en él cada persona la misma persona, ni el ser el mismo ser. Todo es otro. Todos somos otros a la sombra de las montañas, de los cuerpos y del anhelo, de la brisa y de los vientos, donde se pasean las almas sin ser atravesadas por la mirada del sol, mas disfrutando al tiempo de su luz. No es cada día en Andorra, ni cada día sale en ella dos veces el sol, pues hay uno en que sale tres, y de tanto salir casi se olvida de ponerse. Cuando la noche San Juan visita la tierra, se transforma en llama en el Canigó, y seducido por la lectura del gran Verdaguer, pide a las mujeres y a los hombres que le lleven por todo el Pirineo, siguiendo la estela de sus besos, y le inviten a bailar y a rodar y a vivir la vida y sentir con ellos la alegría de vivirla. Ni es Andorra la misma antes y después de los estilitas. No es la misma el alma, ni el mismo el vapor de la vida, la poesía que asciende a los cielos y dibuja las nubes. No ilumina el sol a los estilitas iluminan al sol y lo crean, pues es el sol el punto en que convergen los rayos de la luz de los estilitas, los rayos de la luz de los mundos. Iluminan los estilitas hacia afuera de día el sol, y descansan de noche, y reflexionan, y miran adentro buscando el alma. Es la de los estilitas la luz de la poesía que ilumina la vida y el mundo, luz invisible que despierta la poesía que duerme, la poesía que habita en el fondo de las almas, luz, ondas cuánticas, ondas únicas que desprende la alquimia del alma universal. ¿Cómo activar los receptores de la luz de los estilitas poetas? ¿Cómo retroalimentarla? Es la de los estilitas luz que no quema, y contiene la música de todas las músicas, la luz de todas las luces, la que vemos con los ojos y la que no vemos con ellos. Se evapora en la nieve y al tiempo en ella se refleja, se evapora en el cielo, ilumina una visión nueva. No son los estilitas poetas translúcidos los que cambian de color, sino los poetas de color los que cambian de estilita poeta translúcido. Color del estado de ánimo, de los elementos de la realidad, de la vida, los movimientos, los sueños, el origen, las experiencias, las historias personales, color cambiante del alma, color con el que el alma nos habla, dibuja el mundo, la vida. No se encienden ni funcionan los estilitas poetas con electricidad, sino con el anhelo del alma, los suspiros de los sueños, la vida. Infinitos son los secretos de la alquimia del alma, infinitas sus posibilidades. ¿Quién nos enseñará la alquimia del alma? ¿Nos la enseñaréis vosotros, estilitas poetas, o seremos nosotros quienes tendremos que aprender a encenderlos? ¿Cómo aprenderemos a encender a los poetas? No hizo Jaume Plensa las esculturas de los poetas le hicieron a él escultor. Esperaban desde la noche del tiempo, fuera del tiempo, un alma de la que emanase la luz para poderlos ver, que tuviese la cámara oscura o el sueño en que poder revelarse, que abriese la ventana hacia donde desde siempre esperaban para nacer. No abren las llaves de los estilitas poetas, el armario de las 7 llaves,
Ni contiene este los verdaderos secretos de las valles neutras de Andorra. Abren las 7 juntas y al tiempo la puerta que lleva al camino, que lleva al alma universal, de la que son, de la que somos, un pálido reflejo, fragmentos perdidos, fragmentos dispersos, que buscándose los unos a los otros, buscándose a sí mismos, la buscan a ella. No son las llaves de los estilitas de hierro, sino de luz de cada uno de los colores del arco iris. Cuando las 7 se juntan para abrirla, no se abre la puerta, se transforma en luz, que ilumina la luz de la que nacen todas las luces, todas las vidas, pues está más adentro y más allá de la luz de la luz, vida de la vida, aliento del mundo, que no muere nunca, más se transforma, luz de todos los sueños, de los ríos, de las montañas, de las vacas pardas y de la nieve, y las pistas de esquí de Andorra, de la casa de la Vall y de la Farga Rosell, la iglesia de Santa Coloma y la de San Joan de Casellas, el valle del Madriu y el valle de Sorteny, los lagos de Tistaina y el de Engolastés. Luz también de los estilitas que sueñan este sueño que escribe este poeta, sueño de todas las Andorras vividas y no vividas, por vivir, las Andorras que son, las que no son, pero podrían haber sido o pueden ser todavía, y de todos los Pirineos, todas las Europas, todo el mundo y todos los mundos que son y que han sido, que podrían haber sido y que podrían todavía ser. Pues todo es posible. Todo se ilumina por la luz de la luz, cuando se unen los pedazos del alma caída en nuestros cuerpos, o tal vez los pedazos del alma en que nuestros cuerpos han caído. La llave está en cada uno y está en el otro. La llave son las otras llaves, encontrarse a uno mismo y encontrarse en los otros. Es el cielo, la puerta de Andorra, es Andorra, su cielo, su llave está en el corazón de los estilitas poetas y está en uno mismo. Su llave es mirar hacia adentro, como ellos, adentro dar vida a las Andorras y los cielos que están en nosotros. Hacia adentro, iluminar los mundos y las vidas, las Andorras y los cielos que pueden todavía ser, si queremos que sean. Pues nada es que no sea en nosotros, ni ven del todo los ojos si no les damos la vuelta y miramos con el alma, miramos al alma, nos contemplamos en el espejo del alma. En nosotros están las 7 llaves y todas las llaves. Nosotros somos la llave y estamos en el cielo cuando estamos en nosotros, cuando somos nosotros. La tierra está en el cielo y la poesía en la mirada. No está Andorra en los Pirineos, sino en el Mediterráneo, ni está hecha de montañas, sino de agua, agua de los ríos, del deshielo, de la nieve, de las pistas de esquí fundidas, bajadas de los esquiadores, fundidos sueños, fundidos anhelos, mundo licuado, gotas que bajan esquiando por las pistas de esquí. La mar quiere bajar por las pistas de esquí, la nieve quiere bajar por las pistas de esquí, el mar blanco quiere ser azul, el mar azul quiere ser blanco, su deseo nutre el movimiento del mundo, el ciclo de la naturaleza y de la vida. Somos lo que queremos ser. Y sobre esta columna reflexionan los estilitas. No voy a leer las 7 reflexiones, pero sí compartir alguna. Y de hecho creo que hablando de Andorra y de este momento con la nieve, pues me parece apropiada hablar sobre la nieve. La reflexión tercera dice: la nieve es una goma de borrar. Borra cuando cae la amargura de lo vivido, la frustración de lo no vivido, las angustias, las envidias, los odios, las pequeñeces a las que se dedican esfuerzo e incluso grandes pasiones, el absurdo y su teatro que interpretamos todos, la tristeza de los días de lluvia, las lágrimas de la soledad, las noches de insomnio y las de pesadilla, el futuro que nos aprisiona, los guiones escritos por otros que sin darnos cuenta interpretamos, la pesada carga de tener que hacer la historia misma que llevamos a cuestas, los yo y los nosotros que quisieron ser y no fueron. La nieve es una goma de borrar. Cuando cae comienza de nuevo el mundo y la vida es un papel en blanco sobre el que todo está por escribir. ¿Quién borra la nieve?
y yo creo que si alguna puede imaginarse como algo que os dice directamente los estilitas, es lo que os dirían si os habéis fijado cómo van cambiando de color. Y yo creo que un estilita os diría esto: blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, blanco. Me miras deslumbrado desde la barandilla de la plaza de la Casa de la Bay, mientras voy cambiando de color y paso por todos los del arco iris. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te cautiva? ¿Qué te fascina? Hay muchos colores, mas solo una luz. Lo que deslumbra, lo que encanta, lo que sorprende, lo que fascina, no son los colores que vemos afuera, sino la luz adentro que nos ilumina el alma. El alma es luz. El viaje hacia ella, viaje hacia la luz. Quien viaje hacia ella verá todos los colores y se encontrará a sí mismo. Y para terminar, salto y me voy a la última reflexión, que precisamente es sobre el vapor con el que empezábamos y con el cilindro de Trotsky. Bien, pues la reflexión sobre el vapor que os hacen los estilitas sería esta. No se evapora en el aire tan solo el agua de los ríos y del mar, sino los anhelos de lo que quisimos ser y no fuimos, de lo que quisimos que fuera y no fue, los anhelos de lo que está por ser todavía, lo que querremos que sea y no lo sabemos todavía. ¿Qué nubes hace su vapor? ¿Cómo llueven? ¿Cuándo llueven? ¿Dónde llueven? ¿Qué llueven? ¿Quién las hace llover? Si aprendes a responder estas preguntas y llegas a conocer el ciclo de su vida, habrás aprendido a vivir la vida. Y con eso termina este viaje, y yo solo quiero añadir una última reflexión, que es que el sentido último de la poesía es efectivamente, como decía y he mencionado Seferis, pues que un alma solo puede ser en otra alma. Pero yo creo que además de ser en otra alma, la clave o el gran reto del poeta es hacer ese viaje hacia adentro, hacia el alma universal, y ayudar a que las otras almas también lo hagan a través de su poesía. Eso es lo que creo que da sentido último a haber escrito este libro, y para mí sería el deseo más profundo aportando con ello. Y también creo que en este momento es algo muy especial, porque en el fondo yo creo que todos nosotros somos islas, y muchas veces lanzamos al mar una botella con un mensaje, pues para dejar de ser la isla que somos, y lo hacemos con la esperanza de que otra persona en su isla reciba esa botella y lea nuestro mensaje. En este momento estamos en esta botadura de los estilitas de Andorra, sale de aquí, y de hecho pues de vosotros depende de que llegue a vuestra orilla, que para eso se ha escrito. De hecho, creo que en el fondo el sentido último de este libro es la dedicatoria, y la dedicatoria es a quienes deseen contemplar Andorra y la vida como los estilitas poetas. Espero que este libro os ayude a aprender a contemplarla, Andorra y a la vida. Muchas gracias.